Dios les bendiga, amada iglesia. El día de hoy tengo algunos sentimientos encontrados. El día de hoy vamos a concluir la predicación expositiva sobre el libro de los Hechos. Durante poco más de 6 meses hemos estado predicando de manera expositiva este hermoso libro de los Hechos y a la serie le hemos titulado Nuestra Historia. Este libro de los Hechos narra el inicio de la iglesia cristiana. Y como nosotros somos una iglesia cristiana, entonces es parte de nuestra historia. El día de hoy concluiremos con el capítulo 28 del libro de los Hechos. Les invito por favor que abran su Biblia. Hechos capítulo 28 del libro de los Hechos. Y les decía que tengo algunos sentimientos encontrados, porque aunque me da mucho gusto que terminemos este libro de los Hechos, de estudiarlo a profundidad durante la escuela dominical, durante los cultos, durante la célula, tanto la del día martes como la del jueves, y durante todos los días en el devocional diario por la mañana, también me siento un poco triste porque se termina esta serie. El libro de los Hechos, hermanos, marca el inicio de la iglesia cristiana Palabra de Vida. No inició allá en el fraccionamiento con el doctor Marcín. Inició con la iglesia en capítulo 2 de los Hechos. Para mí, hermanos, fue muy importante que como iglesia entendamos nuestros antecedentes históricos. ¿Cómo inicia la iglesia cristiana? Si usted se lo perdió, el libro de los Hechos, en Spotify tengo todas las series desde el día de enero, del mes de enero. Va a ser complicado, pero si algún día están por capítulos, si algún día quiere escucharlo por capítulos, puede ir a esa serie de capítulos en Spotify. Le he titulado al mensaje del día de hoy, La misión continúa. Y le voy a invitar, por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 28, verso 30 y 31. Hechos 28, verso 30 y 31. Este pasaje lo voy a leer en la Reina Valera 60, pero la predicación lo estaré haciendo en la Nueva Biblia de las Américas y usted lo tendrá ahí en su pantalla. Lo tenemos ahí en sus lugares, por favor. Vamos a leer todos juntos, capítulo 28, verso 30 y 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Acompáñenme todos juntos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y cerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Acompáñame a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús,
Gracias, Señor, por la bendición que me has dado de predicar este libro de Hechos de manera expositiva, Señor. Pero también, Señor, nos has dado la oportunidad de revisar a profundidad nuestros orígenes como iglesia cristiana. Ahora que habremos de meditar en este último pasaje del libro de los Hechos, Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, Señor, para que ahora seamos nosotros los que continuemos la misión. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo se encuentra en estos últimos 2 versículos en Roma. El apóstol Pablo por fin había llegado a Roma después de casi 2 años y 6 meses de haber salido de Jerusalén. Recuerde que había pasado 2 años en Cesarea preso. Después pasó cerca de 3 meses en una isla, en la isla de Malta, pero navegando se cree que pudo haber sido alrededor de 2 meses. Así que estamos hablando de casi 2 meses y medio. 2 meses y medio que había durado el viaje desde Jerusalén hasta Roma. Pero para llegar a Roma, hermanos, el apóstol tuvo que pasar un naufragio, en donde dice la palabra de Dios que casi muere porque el barco quedó totalmente destruido. Tuvo que enfrentarse a vientos, y dice la palabra de Dios así, vientos huracanados. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese viento huracanado? Euroclidón, muy bien, Euroclidón, así se llamaba ese viento huracanado. Tuvo que pasar por vientos fuertes, por tormentas, incluso al llegar a la isla de Malta, tuvo que pasar por una mordida de serpiente. Las personas que estaban ahí creyeron que era un asesino, porque dijeron, este amigo se salvó del naufragio, pero no se va a salvar de la mordida de serpiente. Sin embargo, Dios tenía preparado otros planes. Y el plan era que el apóstol Pablo llegara hasta Roma y cumpliera el predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el sermón de hoy lo vamos a basar del verso 16 al 31. Verso 16 al 31. Le voy a invitar, por favor. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Usted va a tener ahí en su pantalla la versión. He dividido el pasaje en 3 apartados. El primero, del verso 16 al 22, le he titulado Cristo hace avanzar su obra aunque sus mensajeros estén limitados. Cristo hace avanzar su obra aunque sus mensajeros estemos limitados. Verso 16, recuerde, estoy en el capítulo 28, verso 16. Dice el pasaje, cuando entramos en Roma, el centurión, ¿cómo se llamaba el centurión? Julio. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Hermanos, cuando el apóstol Pablo se encontraba en medio de ese Euroclidón, de esos vientos, uno de los personajes del barco, Julio, el centurión, Dios permitió que viera a Pablo con gracia para que no lo matara, porque estaban a punto de morir
porque el barco se estaba destruyendo cuando quedó a la deriva. Así que los soldados dijeron, vamos a matar a todos los presos, pero el centurión dijo, no, no los maten, porque quería proteger al apóstol Pablo. Este mismo centurión seguramente tuvo mucho que ver al dar a Roma, cuando llegaron a Roma, al dar un informe de que el apóstol Pablo se había comportado de una manera correcta como preso. Así que cuando llegaron a Roma, el apóstol Pablo no fue llevado a una prisión común. Se le permitió que pudiera rentar una casa, lo que hoy conocemos legalmente como arraigo domiciliario. Rentó una casa y pudo permanecer en esa casa durante 2 años. ¿De dónde sacó los recursos? Si vemos al inicio del capítulo 28, los aldeanos de la isla de Malta pudieron dar recursos, no solo económicos, sino también para el viaje rumbo a Roma. Y cuando llegaron a Roma, los hermanos de la iglesia cristiana recibieron al apóstol Pablo. Y seguramente ellos ayudaron para que el apóstol Pablo pudiera tener el recurso para rentar una casa ahí en Roma. Verso 17. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. ¿A qué había sido enviado Pablo a Roma? A predicar el evangelio. Hermanos, la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, una vez que llegó a Roma, a los 3 días empezó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No esperó a que se jubilara. No esperó a descansar de los 2 años y medio que llevaba de viaje de Jerusalén hacia Roma. No esperó a que su negocio quedara un poco estable para poder predicar el evangelio. No esperó a que la pensión quedara de alguna manera lista para poder desarrollar lo que Dios le había llamado. A los 3 días de haber llegado a Roma, empezó a predicar el evangelio. El apóstol Pablo, como decimos, iba a lo que iba. No había tiempo que perder. Pero primero vemos que empezó a compartir el evangelio a los judíos. Fiel a la costumbre, fiel a su costumbre, el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio a los judíos. Pero si no podía salir, no podía ir a la sinagoga, ahora mandó a llamar a los judíos para que vinieran a escuchar del evangelio del Cristo resucitado. Y les dijo, a mitad del verso 17, hermanos, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo. Está hablando del pueblo judío. Yo no hice nada en contra de nuestro pueblo judío. Tampoco he hecho nada en contra de nuestras tradiciones. Desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Para las personas que nos visitan, el apóstol Pablo había sido injuriado, señalado injustamente de que había hecho algo en contra de la tradición, de la ley en la que sus padres habían crecido. Pero esto era una mentira. Quiero mencionar para algunos hermanos que no estuvieron durante el libro de los Hechos. La religión judía, desde ese tiempo hasta el día de hoy, siguen sin reconocer a Jesús como el Mesías prometido.
No reconocen a Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que nació de una virgen, el que hizo milagros, el que resucitó al tercer día de su crucifixión. No lo reconocen como el Cristo resucitado. Incluso hasta el día de hoy, la religión judía rechaza por completo a Jesús como el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Bueno, en aquel tiempo era lo mismo. Verso 18. Los cuales cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César. En ese tiempo, recuerden, César era un título que se le daba al emperador romano, que en ese tiempo era Nerón, César Nerón. La dinastía de los Césares tenía que ver con la familia, pues por eso era César y el nombre, y luego otro César y el nombre, y otro César y el nombre, hasta que la dinastía moría o concluía, terminaba esa dinastía de los Césares en ese tiempo. Verso 20. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. El apóstol Pablo mandó a traer primero a sus hermanos judíos para compartirles del evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo había sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Había pasado de muerte a vida por lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen familia cercana que no conoce a Cristo? Levante su mano. Wow, somos muchos. Bájela, por favor. Estamos conscientes de que si su familia que no conoce a Cristo hoy muere, ¿irá al infierno? ¿Está usted consciente de eso? ¿Y qué está haciendo usted? Que conoce del Evangelio, que conoce del Cristo resucitado, ¿qué está haciendo? ¿Tiene un esposo? ¿Tiene una esposa? ¿Un hermano? ¿Una hermana? ¿Un sobrino? ¿Un amigo? ¿Un tío? ¿Un hijo? ¿Un sobrino? ¿Un nieto? ¿Que no conoce del Evangelio? Si esa persona muere, esa persona, dice la palabra de Dios, que irá a donde será el lloro, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora entiende por qué el apóstol Pablo iba primero a los judíos. Eran sus hermanos. Los judíos venían de la tribu de Judá y también se habían reunido con la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo venía de la tribu de Benjamín. Por eso él, cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, lo primero que dijo es: yo no quiero que mis hermanos se pierdan. Y lo primero que hacía era ir y compartir el evangelio con sus hermanos de sangre. Querido hermano, iglesia, si usted ha creído en Cristo, si usted se ha arrepentido de su pecado, si usted se ha apartado del mal camino o se ha apartado del pecado y ha querido seguir a Cristo, la Biblia dice que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo y usted ha sido apartado para Dios. Pero ahora nos toca hacer como el apóstol Pablo, ir a los nuestros y predicar el evangelio. Decirles las mismas palabras que el apóstol Pablo les dijo a los judíos: solo en Cristo hay salvación.
El apóstol Pablo había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Pero ¿cómo se encontraba el apóstol Pablo en este momento? ¿Cómo se encontraba? ¿Preso? Tal vez en medio de una situación difícil porque no podía salir de esa casa rentada. Él se las ingenió como pudo para predicar el evangelio a sus hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo no podía salir de la casa donde él estaba. Y aún así pudo predicar y llevar a cabo la obra que el Señor le había encomendado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que el apóstol Pablo no hubiera predicado el evangelio de una manera más libre si no tuviese esas cadenas? Posiblemente sí. Posiblemente se hubiese ido a la Alameda de Cuautla o al Zócalo, porque es el Zócalo el que ocupan algunos cristianos. Ponen su bocina, llevan un cajoncito, se ponen arriba, se ponen arriba y empiezan a predicar del Cristo resucitado. Seguramente Pablo lo hubiera hecho mejor, pero estaba en cadenas. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que Dios tenía un propósito. Si el apóstol Pablo hubiese llegado a Roma sin cadenas, no hubiese podido tener una audiencia con el César. Dice el pasaje que el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le invitó a vivir aparte. Antes de pasar al segundo punto, el primero, recordemos que es: Cristo hace avanzar su obra aunque sus mensajeros estemos limitados. El apóstol Pablo estaba limitado en una cárcel para predicar el evangelio, pero el apóstol Pablo tenía el acceso completo a cualquier persona para venir a escuchar del evangelio, pero de entrada al ejército romano. Dice la Biblia que estaba atado, encadenado a un soldado. Algunos creen que los soldados cambiaban cada 6 horas. Así que el apóstol Pablo tenía, por lo menos al día, 4 soldados que iban a escuchar del evangelio del Cristo resucitado. ¿Qué cree que platicaba? ¿Qué cree usted que platicaba el apóstol Pablo con el soldado? Estaba el apóstol Pablo encadenado al pie junto con el soldado. Oye, ¿cómo quedó Colombia? No digo que no platiquemos de eso, pero podemos usar ese tipo de pláticas para poder iniciar una plática sobre el evangelio. El apóstol Pablo no creo que perdiera el tiempo con esos soldados que estaban ahí. Esos soldados, los que estuvieron con él durante 2 años, escucharon el evangelio del Cristo resucitado por los labios del apóstol Pablo. Levante su mano, ¿quién sabe cuáles fueron las cartas que el apóstol Pablo escribió desde esa prisión? Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios. Muy bien, hermanos, los soldados, perdónenme por la expresión, se chutaron las 4 cartas del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dictó, porque no escribía. Él tenía un amanuense, un escriba, alguien que escribía. Y entonces el apóstol Pablo, caminando, y ahí venía el soldado, seguramente, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a la iglesia de Filipos. Y el soldado ahí siguiendo a Pablo, porque el Pablo necesitaba esa inspiración. Y dictándole al que estaba escribiendo.
Los soldados escucharon las 4 cartas que el apóstol Pablo les escribió a esas iglesias: Éfeso, Colosenses, Filipenses y a Filemón, una carta personal. No dudo que muchos soldados que hayan escuchado a Pablo fueron a casa y compartieron con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no lo enseña, pero lo que sí enseña es que el gobierno romano, el pretorio, que era la parte medular del ejército romano, sí escuchó del evangelio. Y esto lo vemos cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Les dice: todo el pretorio escuchó del evangelio. ¿Qué era el pretorio? La guardia romana del emperador. Cuando estudiemos Filipenses, vamos a encontrar que el apóstol Pablo dice: todo el pretorio del emperador, todo el pretorio, la guardia romana que estaba al servicio del Señor, al servicio del emperador. ¿Cómo se le dice a los presidentes? El que guarda, los que lo guardan. El servicio secreto, las guardias presidenciales, toda la guardia presidencial, el servicio secreto del emperador escuchó del evangelio. Hermanos, y Pablo estaba limitado. ¿Qué te limita a ti para hablar de Cristo? ¿Qué limitaciones te estás poniendo tú para predicar el evangelio? Mi papá es médico. Cuando mi mamá vivía, ella tiene 8 años que partió con el Señor. Mi mamá se enojaba. Mi papá dejó el seguro a los 60 años. Ya tiene 84. Ya le va a dar la vuelta y a lo que le trabajó el seguro. Dejó a los 60 años el seguro y se dedicó a la medicina privada. Allí empezó a hacer dinero, hasta los 60. Estaba en el consultorio y tenía una fila de pacientes esperando. Y mi mamá: Gabriel, ya llevas 1 hora con el paciente, ya córtale. Y mi papá predicando el evangelio al paciente, hablándole de Cristo al paciente. ¿Qué te impide hablar de Cristo? El único impedimento somos nosotros. A veces porque nos da vergüenza. Otras veces porque en realidad no hemos reconocido al Cristo resucitado como nuestro Señor. Y eso es lo más grave. Porque podría ser, hermano, escúchame, podría ser que tú te sientes cristiano porque vienes a la iglesia a alabar a Dios, pero en realidad Cristo no vive en ti. Solo te sientes moralmente bien ir a la iglesia y alabar al Señor, pero estás lejos de tener una vida entregada a Cristo. Cuando tú tienes una vida entregada a Cristo, no tienes temor ni vergüenza para hablar de ese Cristo que en la cruz del Calvario murió por ti y tú pasaste de muerte a vida. El segundo apartado, verso 23 al 29. Va a haber rechazo, pero el rechazo al evangelio no detiene los planes de Dios. Segundo apartado, el rechazo al evangelio no detiene los planes de Dios. No lo tengo en mis apuntes del sermón, pero se acordarán que en el libro de los Hechos vimos a un personaje, no recuerdo si fue Gamaliel, ayúdenme,
que dijo: dejen este asunto de los cristianos. Si no avanza el evangelio, si no avanza, si esto no es de Dios, esto no va a prosperar. Si esto no es de Dios, al ratito, ahora que murió su líder, Cristo, ellos se van a olvidar, porque así pasó con fulano y sutano y perengano. Han pasado más de 2000 años y el evangelio sigue vivo como hace 2000 años. Así que no fue una mentira. Hay rechazo, pero eso no impide el avance del evangelio. Del verso que vamos a continuar, el segundo apartado, el rechazo al evangelio no impide los planes de Dios. Verso 23 al 29, acompáñenme. Y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Muchas personas vinieron a ver a Pablo ahí a esa casa. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pablo? A sus hermanos, a los judíos. Ellos creían en la ley de Moisés y los profetas. La palabra que usa la versión 60, alguien que tenga la palabra, la versión 60, este verso, el verso 23, la NBLA dice persuadirlos. ¿Qué dice la versión 60? Persuadirlos también. La palabra persuadir es convencer. ¿Qué es lo que estaba buscando el apóstol Pablo? Convencer a sus hermanos que lo que ellos creían en Cristo se había cumplido. Ellos creían que los profetas habían anunciado al Cristo resucitado. Ellos creían que la ley de Moisés anunciaba al Cristo resucitado. Y Pablo les dijo: hermanos, yo solamente vengo a compartir con ustedes que la promesa enviada en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo. Algunos eran convencidos o persuadidos, verso 24. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo. Y ahí nos quedamos un momento. Hermanos, la responsabilidad de nosotros como iglesia es predicar el evangelio. No es nuestra responsabilidad convencer a las personas de que Cristo resucitó. Nuestra responsabilidad no es convencer a las personas de que Cristo murió por su pecado y que necesita arrepentirse. Eso es obra del Espíritu Santo. Usted y yo, lo único que tenemos que hacer es compartir con las personas que debemos arrepentirnos de nuestro pecado y recibir a Cristo como Señor y Salvador por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque si no lo hacemos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de morir, iremos al lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Pablo cita en el verso 26 al profeta Isaías. Ve a este pueblo y di al oír y oirán y entenderán. Y viendo verán y no percibirán. Perdón. Ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán. Y viendo verán
y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían en el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, quiero que escuches las palabras del profeta Isaías, que las repite el apóstol Pablo. Tienes un corazón insensible y con dificultad oyes con tus oídos. Tus ojos se han cerrado. De otro modo verías con tus ojos, hablando espirituales, y oirías con tus oídos y entenderías con el corazón que Cristo vino a salvarte de tu pecado para darte vida eterna. Si tú estás hoy sin Cristo, este pasaje fue escrito hace 2700 años por el profeta Isaías para personas como tú. Que al estar escuchando ahorita el Evangelio, porque quiero decirte que lo que yo te estoy mostrando en este momento, lo que la palabra de Dios enseña, es el Evangelio puro, lo que Cristo hizo en la cruz. Y si tú estás oyendo y no lo entiendes, no es porque no tengas la capacidad, es porque no quieres venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así lo dice el apóstol Pablo, porque no creyeron. Cuando dice el apóstol Pablo, no creyeron, hay una decisión tuya por decir, no me interesa. Tal vez digas tú, pastor, pues si no me interesara, no estaría yo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dijo Jesús. El rechazo al Evangelio no detiene los planes de Dios. Y por último, bueno, antes de entrar al último punto, verso 28 y 29. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. El último punto le he titulado La misión continúa. Hace poco hice una dinámica a la hora del culto y les dije, busquen Hechos 29. Y empezaron los hermanos. Se equivocó, pastor, no hay Hechos 29. No se preocupe, me la hicieron a mí también hace muchos años. Yo también andaba buscando ahí al pastor Hechos 29 y yo era, para no exhibirlo, ¿verdad? De que se había equivocado él. Hay un libro titulado Hechos 29 que narra cómo Lucas termina Hechos 28, capítulo 31 de una manera abrupta, de corte, porque ya Lucas, quien es el escritor de Hechos, no vuelve a narrar qué fue lo que pasó con Pablo. Estamos narrando versos 30 y 31 y de repente ¿y qué pasó, Lucas? ¿Qué sigue? Hechos 29, ese libro habla de que ahora el capítulo 29 de los Hechos nos toca a nosotros como iglesia escribirlo. Ya no Pablo, hermanos. Ya no Pedro. Ahora nosotros como iglesia nos toca predicar al Cristo resucitado.
La gente se está muriendo sin Cristo. ¿Se ha dado cuenta lo que dice ahí atrás? Voltea a ver. Tu misión comienza aquí. Hermanos, la misión de la iglesia empieza en Hechos 29. En Hechos capítulo 31, capítulo 28, verso 31, termina el mandato del Señor Jesús al apóstol Pablo de predicar en Roma. Y en Hechos 29, ese libro narra cómo Hechos 29 lo debemos estar escribiendo usted y yo. La misión continúa. Los que escucharon el devocional en la semana, le puse por título Continuará. Las famosas series que yo veía a las 8 de la noche, no había Easy, no había Sky, no había tantos Netflix ni nada de eso. Había el canal 5, el canal 2, se acabó. Y a las 8 de la noche yo veía las series, los que son de mi época se acordarán, Renegado, algunas series que pasaban de 8 a 8 y media. Y estaba en lo más interesante y ya iba a terminar la trama y salía to be continued. Y yo decía que ya sea mañana porque ya quiero ver en qué termina la serie. Hermanos, to be continued. La historia continúa. Contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. Contigo o a pesar de ti. Conmigo o a pesar de mí. La misión continúa. El evangelio no se detiene. ¿Te vas a subir ese barco? ¿Te vas a subir ese tren del evangelio? El doctor Marcín, quien fue el que inicia esta congregación de Palabra de Vida hace 37 años, o más tal vez, fue mi maestro en escuela dominical allá en la primera iglesia bautista de Cuautla. Yo tenía como 8 años. Y recuerdo un corito, el tren del evangelio. Ya no se lo van a acordar. Hace 40 años. En el tren del evangelio vamos hoy por la vía celestial. Y hablaba cómo el cristiano debe tomar ese tren del evangelio que nos va a llevar a la vía celestial. Pero en el camino tenemos que ir con la gente, con los nuestros, invitándolo a que venga al tren del evangelio. Invitando a que las personas puedan subirse a ese tren del evangelio. Gracias. ¿Qué vas a hacer tú, hermanos? ¿A quién vas a invitar a que se suba al tren del evangelio? La misión continúa. Ya no está Pablo, ya no está Pedro, ya no está Juan. Todos los apóstoles murieron antes de cumplirse el primer siglo. Pero la iglesia continuó el evangelio. La iglesia prevalecerá hasta el fin. Tú y yo no. Pero tú y yo debemos dejar a los chiquitos que están aquí abajo estudiando el evangelio para que ellos más adelante continúen la obra que nosotros debemos estar haciendo. Yo quiero invitarte, hermano, en esta tarde. Dos cosas, solo dos cosas.
¿Estás compartiendo al Cristo resucitado? Es momento que si no lo estás haciendo, le pidas perdón a Dios y le digas: Señor, perdóname, Señor, porque sabiendo lo que debo hacer, no lo hago. Y la segunda, tal vez tú no lo estás haciendo porque tal vez querés ser cristiano. Pero una de las manifestaciones del cristiano es no poder soportar en tu corazón el tener las buenas nuevas de salvación sin compartirlas. No puedes. Lo he compartido en alguna otra ocasión. Los que han salido del país y han tenido la oportunidad de parte de nuestro Señor de ir a otro lugar hermoso fuera del país o incluso en México, llegan invitando a las personas: tienes que ir a este lugar porque es un lugar hermoso. Hermanos, no hay algo más hermoso que haber pasado de muerte a vida, del crujir de dientes a la eternidad junto a nuestro Señor. Si tú no estás compartiendo el Evangelio, si no hay un fuego en tu corazón, deberías de considerar si Cristo mora en ti. ¿O solamente estás viviendo a la deriva, creyendo que eres cristiano? Con esto concluimos el libro de Hechos, nuestra historia. Y concluimos diciendo: aquí termina este libro, pero la misión continúa. Padre Santo y bueno, perdónanos, Señor, por no estar haciendo, Señor, lo que tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a entender la misión que nos has encomendado. No se la encomendaste a los ángeles, Señor. A tu iglesia es a quien nos has encomendado predicar al Cristo resucitado. Si hay algún hermano en este lugar, Señor, que no se siente con la capacidad de hacerlo, muéstrale, Señor, que no es cuestión de capacidad. Es cuestión del fuego que mora en nosotros, de tu Espíritu Santo, por predicar al Cristo resucitado. Ayúdanos como iglesia, que el libro de los Hechos sea un parteaguas en nuestras vidas. Y si en este lugar hay alguien que no ha creído en ti, Señor, no lo dejes tranquilo. Usa los medios, Señor, todo lo que esté a tu alcance. Todo está a tu alcance, Señor. Usa todo lo que está al alcance de esa persona, Señor. Úsalo, Señor, para que tú lo traigas a tus pies de rodillas. No importa cómo, Señor, pero que no se pierda. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a que al abrir nuestra boca, el Evangelio siempre esté presente. Y gracias por este hermoso libro de los Hechos. Porque sin duda, Señor, ha sido de gran bendición a mi vida. Y el deseo de mi corazón, que haya sido de gran bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383.
Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.